Bienvenidos a un nuevo episodio de Politicast. Aquí estoy con mi compañero César Báez. ¿Qué tal, César Báez? ¿Cómo te preparas para la Navidad, para el fin de año? Mira, para la Navidad perfecto, para el fin de año perfecto. Lo que no me gusta es el invierno. ¡Ey! Catastrófico. Importante destacarlo. Hace unos días hubo un frío, hace como 2-3 semanas había un frío fuerte aquí. Sí, sí. No, yo lo critico mucho. La gente que dice, no, yo soy team frío. Ah, pero team frío, ¿qué? Team frío del páramo tachirense. Team frío, no, me gusta Galipán, Caracas. Allá hace mucho frío. Allá no hace frío, Allá no hace hermano. frío, allá no En hace Venezuela no hace frío. A menos que estés en Aquí- el Pico Bolívar. No, el Pico el Pico. A menos que de pan estés en los nevados, en el páramo merideño, así bien arriba. Y Ahí sí. te acepto que me digas sí. Y yo vivo aquí, me gusta. Y con la calefacción dañada. Cónchale, no hablemos de eso, por favor. Imagínate tú. Pero Vamos a bueno, hablar, mejor dicho, de... Bueno, vamos a hablar, el tema de hoy no tiene, al contrario, en el lugar que vamos a hablar hoy no es invierno, es verano. Por supuesto. Vamos a hablar de Argentina, la Argentina de Javier Milei. Vamos a hablar realmente de Javier Milei, presidente argentino, lleva su primer año de gobierno. Y bueno, un personaje que hay muchas cosas de las cuales hablar. Cómo le ha ido en su primer año de gobierno, en qué ha sorprendido, en qué no. ¿Es liberal o no es liberal? Porque siempre se saca el liberalómetro en este tipo de debates. Como debe ser. Como... Habla de su estilo de pelo, yo lo estoy tratando de emular, por eso es que no estoy peinado. Pero bueno, no sé, hablamos de Javier Milei, su primer año en la presidencia. Mira, yo fui muy crítico de Milei en campaña. Y muchas de mis críticas creo que todavía se mantienen. Sin embargo, yo creo que hay que admitir que los resultados económicos del gobierno de Javier Milei han sido, yo no voy a decir que milagrosos, han sido los esperados. O sea, desde cualquier punto de vista, creo que la política económica de Javier Milei fue su punto fuerte en campaña, fue la base de su narrativa política, fue realmente el motivo por la que mucha gente lo votó, y también el rechazo al régimen anterior, el kirchnerismo, el peronismo. Pero debo decir que Javier Milei me ha sorprendido como político, que era su faceta en la que yo esperaba más debilidades, que pudiese ser influenciado, que quizá no fuese coherente con su narrativa y con su discurso. Y hasta ahora creo que el balance para los argentinos es muy positivo. Yo estoy totalmente... O sea, es que esto lo molesto... Hay que buscar un tema en el que no estamos de acuerdo, pero es muy difícil estar en desacuerdo. Porque la cuestión de Milei es que yo no voy a decir que los resultados fueron los esperados, porque nadie esperaba, creo yo, que fuese exitoso, honestamente. Yo creo que había mucho escepticismo. Incluso yo recuerdo bien cuando gana Javier Milei en un tweet que ahorita seguro se lo van a sacar hasta el fin de los tiempos, Ian Bremer. Saludos a Brenner. Saludos a Brenner, compañero. Ian Bremer tuitea, ganó Javier Milei, colapso financiero inminente. Y no, o sea, yo creo que eso era lo que mucha gente esperaba. ¿Por qué? Porque Javier Milei, evidentemente no tenía experiencia ejecutiva, era un economista, fue diputado, es muy, digamos, libertario, muy dogmático, o se vendió como muy dogmático, como que mira, esta es mi ruta y ya. Y muchos dudaban de su capital político, de su habilidad de ser político, entraba sin apoyos en ninguna de las dos cámaras, o apoyos muy bajos, y cumplió su promesa, bajó la inflación bastante. Ok, salvo a Argentina. Argentina iba en ruta a la hiperinflación, la baja sustancialmente, sigue siendo una inflación alta para estándares del mundo desarrollado, pero para estándares de cualquier, o sea, de Latinoamérica son muy buenos, y los estándares argentinos son increíbles. Y no solamente eso, sino que los últimos reportes, que salió hace poco, hace como una semana, que Argentina está creciendo económicamente. Sí, sale de la recesión Argentina. Sale de la recesión y se aproxima que el año que viene puede incluso crecer hasta 5 puntos. Sí, y todo esto en un año. Los acaba de cumplir el 10 de diciembre. Exactamente. En un solo año, sin apoyos en el Congreso, es significativo. Me parece que ha sido una persona que ha sabido... de manera muy... Eso fue, estoy de acuerdo contigo, me sorprendió todo absoluto. Entendió las realidades del poder. Hasta en muchas maneras las entendió. O sea, no se fue por la decir que, bueno, o agarramos y eliminamos el Banco Central inmediatamente, o nada.
No, o sea, en algunas cosas fue las que sí dijo, no hay negociaciones. Y ojo, eso le ha costado la crítica de la comarca libertaria. De Macondo. Sí, de los 10 libertarios que estamos en Macondo Libertario y del Mises Institute y toda esta gente Pero es ultralibertaria. Macondo en Suiza. Sí, bueno, pero a ver, creo que frente a lo que muchos anarcocapitalistas pensaban de Milei iba a ser, e incluso quizás del otro lado, del otro extremo, lo que quizás en la izquierda se esperaba que fuese Milei, creo que ha sido un político muy, muy balanceado. Y balanceado no lo quiero llamar pragmático, porque creo que ha sido firme en sus ideales, pero creo que sí ha tenido... Estratégico. Sí, la estrategia que necesitas en el poder que diferencia la presidencia de la República a un juego de rol o a un modelo de Naciones Unidas. Exacto. Y creo que esa responsabilidad que se ha visto pues, reflejada en su estrategia le ha funcionado mucho y probablemente creo que en el próximo año ya vienen nuevas elecciones en Argentina. Sí, ese sistema es un desastre porque como Sí. creo que renueva mitad de la Congreso. Cámara Baja, pero un tercio de la Cámara Alta, un tercio del Senado. Entonces, pero Milei va a tener por fin el chance de tener que su partido político tenga más representación, por lo menos en el Senado, Sí. que ahorita está muy baja. Entonces, ha dependido mucho la coalición de Cambiemos, que es la coalición de Macri, bueno, eso es todo un tema, ¿no? Es Macri, Sí. Bullrich y... Mire, y por cierto, Bullrich, dentro del gobierno de Milei, que no quisiera tener mucho a hablar del gobierno de Milei, pero Bullrich, que era la alternativa dentro de la oposición al kirchnerismo, pero era la alternativa frente a Javier Milei, a mí me parece que ha sido lo peor del gobierno de Javier Milei, como ministro de Seguridad. Yo no, honestamente, no sé lo suficiente de la política de seguridad que hablar, ¿no? Alguien en un podcast diciendo, mira, yo no sé lo suficiente para opinar. No sé de lo que voy a hablar, pero... No, pero realmente no sé lo suficiente. O sea, no sé lo suficiente como para decir cómo le ha ido, porque honestamente no sé en lo absoluto. Pero, ¿por qué dices tú que ha sido lo peor? Mira, por una parte creo que mucha gente le atribuye erróneamente el hecho de que las calles en Argentina no han sido un caos y una anarquía absoluta, que la izquierda no ha podido implementar una estrategia de piqueteros, de cerrar calles, de trancar el país, de la presión, digamos, generar presión social para lograr de alguna manera doblegar la voluntad política del gobierno. Yo creo que eso se lo atribuyen erróneamente a Patricia Bullrich, porque en realidad ha sido un fenómeno que los propios argentinos podrán hablar de esto, pero ha sido un fenómeno que ha ido en descenso, porque desde hace mucho tiempo, y sobre todo en la presidencia de Alberto Fernández, la propia gente dejó de creer en esa narrativa peronista de salvación a través del kirchnerismo, y la propia calle ha perdido ese fenómeno de relevancia de poder tener suficiente poder como para doblegar al gobierno. Eso no significa que aún hayan facciones políticas, que aún hayan sindicatos que funcionan como mafias, que intentan ejercer ese poder, pero yo creo que el rol que mucha gente le quiere dar de, sí, Patricia Bullrich llegó a poner mano dura y gracias a eso es que las calles están tranquilas, es muy... O es un diagnóstico que no se corresponde con la realidad. Y al mismo tiempo, lo que se ha hecho Patricia Bullrich es implementar una agenda de vigilancia y persecución estatal súper extraña. En algún momento incluso propuso utilizar inteligencia artificial para identificar manifestantes que trancaran calles, lo cual para mucha gente puede sonar como una idea genial, pero al mismo tiempo significa darle poder a un Estado que supuestamente el presidente quiere disminuir el rol que tiene en la vida de los ciudadanos. Yo creo que, incluso que en su momento pude haber pensado que Patricia Bullrich era una buena alternativa frente a Milei, ha sido lo peor del gobierno de Milei. No te puedo decir nada, hermano. Pero no nos detengamos ahí. Quiero estar en desacuerdo, pero realmente no sé lo suficiente de la política de seguridad de Argentina como para entrar mucho ahí. Pero no nos detengamos Pero porque esa es la parte menos interesante. Vamos con... Mira, una joya que se sale por ahí con Milei es el hecho de la influencia internacional que ha tenido. Eso es una de las cosas que, y esto lo estamos hablando hace poco, es muy poco común que en la prensa anglo se hable de un líder político latinoamericano que no sea dentro del contexto de Estados Unidos específicamente, ¿ok? O sea, si se habla de, cuando se habla de Castro, porque Castro está aquí, tal, de Estados Unidos y todo el tema, pero Milei, y menos aún si es un líder de derecha, ¿ok? Usualmente escuchas de los líderes de izquierda, escuchas de por Chávez, la por la confrontación. Históricamente tienden a ser más carismáticos los líderes de izquierda que los de derecha. Milei creo que sería tal vez un poco más la excepción. Que es una carisma extraña. El carisma es muy extraño, es un carisma muy extraño, pero tiene un carisma, pero es muy extraño, estoy de acuerdo.
Pero hay un gran, o sea, Javier Milei, dentro de, cuando tú lees medios en Estados Unidos, en Europa, lo que sea, hablan de Milei como que, mira, esto me parece lo loquísimo, esto es un ejemplo a seguir, hasta algunas personas están diciendo. Es asombroso, es verdaderamente asombroso, y eso habla, uno, de su buen gobierno, en materia económica, y dos, de su capacidad de manejar esos medios y de manejar el zeitgeist, digamos, fuera de Argentina, fuera de la frontera. Usualmente, como funcionan las cosas es que en Latinoamérica nosotros estamos 2 o 3 años de retraso con las tendencias culturales en Estados Unidos. Claro, como dijo Dross, todo lo que pasa en Estados Unidos pasa en el resto del mundo 2 años después. 2 años después. Pero en el caso específico de Milei, Bukele también tiene esta influencia, pero vamos a hablar de Milei. Los estadounidenses están tomando las referencias de Milei. O sea, están viendo, miren, esto es lo que está pasando. No creo que no van a aplicar la política pública, porque la política pública de ellos no son así. Pero incluso el mismo Dodge, todo el tema de Dodge y Claro. todo este tema, El Department of Government Efficiency. siempre hablan con la referencia de Milei. Me parece muy poco, o sea, es anormal, ¿no? Es poco común que esto pase. Y bueno, es importante. Ojo, yo siempre critiqué a Milei, bueno, y lo voy a seguir haciendo en este punto en específico. Creo que la única crítica que le tengo es que su primer año de gobierno, sus primeros 3 meses de gobierno, tuvo más tiempo fuera de Argentina que Argentina. Asumo yo en partes para mantener las inversiones y todo. A veces eran viajes que no eran necesarios. Muchas veces eran viajes que no eran necesarios. Creo que hizo un viaje a Israel. Ese fue su primer En viaje de principio. Estado. Sí, ese fue su primer viaje de Estado. Después viajó a Estados Unidos y canceló el viaje temprano porque Irán lanzó misiles a Israel y Milei fue a Argentina a... Porque es muy importante el rol de Argentina en el conflicto de Israel. Sí, no. Pero después de eso dejó, paró de tantos tours internacionales y bueno, hasta cierto punto creo que funcionó porque Milei está en la política de otros países presente totalmente y eso lo ayuda. Cuando vaya a tener que darle confianza a los inversores internacionales, lo va a ayudar a que decirle, mira, pero este tipo ha sido exitoso, yo he escuchado de él, no es un loco, como dicen. Bueno, vamos a pensar tal vez en Argentina. Particularmente la apuesta de Milei con Estados Unidos salió victoriosa porque Salió muy bien. Trump va a ser el próximo presidente en Estados Unidos. Y tienen una buena relación. Muy buena. Yo diría que es un poco jalabolismo por parte de Milei. Pero no nos detengamos en el hecho, vamos a pensar en las implicaciones que eso va a tener para Argentina, son muy buenas. frente a toda la política arancelaria que Trump quiere hacer, esta guerra económica, cerrar o aislar la economía americana para beneficiar a los empresarios locales. Eso también va de la mano con ciertas excepciones para tus amigos. Y Claro. Milei se está posicionando como el amigo de Donald Trump, Y un que tremendo... quizá puede ser capaz de negociar un tratado de libre comercio entre O Argentina y tal vez no Estados Unidos. necesariamente libre comercio, pero un tratado medidas de comercio bilaterales que sean beneficiosas. Yo no creo que en Argentina se un tratado de libre comercio, pero todavía. Pero quizás está apuntando a eso. Tienes los medios por lo menos para discutirlo. ¿no? Y tienes una buena, no solo una buena relación con Trump a nivel personal, porque hay líderes que tienen buenas relaciones con Trump a nivel personal, pero no pueden sacar mucho. Por ejemplo, Macron. Macron tuvo una buena relación con Trump durante sus primeros años, no sacó nada de ello, no sacó mucho, porque tampoco es que Macron tenía una buena relación o no, con, digamos, la base de Trump, como que, porque no solamente una persona, ¿no? O sea, es todo el gobierno. Milei tiene una imagen dentro de la misma base donde, mira, esta es una persona que es un buen tipo, o sea, es un buen conservador, está haciendo bien su trabajo en Argentina, etcétera. Eso lo ayuda también, Sí. que no, porque muchos líderes dicen que tienen buenas relaciones con Trump, pero no solo Milei tiene una buena relación con Trump, sino que también tiene una buena relación con todo el ecosistema conservador estadounidense, y eso lo va a ayudar bastante. Otra cosa, yo no sé qué tan, esto también otras vainas, porque al final del día muchos países, pero me parece asombroso. Mercosur firmó un tratado de libre comercio con la Unión Europea en su primer año de gobierno. O sea, es una locura. Obviamente esto Porque lleva ahora años Argentina tiene la presidencia pro tempore de Mercosur. Sí. Tiene años de negociación, ¿no? Pero se puede notar fácilmente Milei esa victoria en su primer año. Sí, y al mismo tiempo que él critica mucho las regulaciones que también Mercosur le impone a las economías que forman parte de ese bloque. Sí. Que no las ve como algo realmente o netamente beneficioso para la Argentina. Quizá un mecanismo de integración económica más influenciado, inspirado por ideas liberales, de reducir aranceles, de simplificar trámites aduaneros, de integrar mercados. Eso probablemente sea lo que Milei quisiera de Mercosur. Pero claramente está empezando a ejercer una influencia incluso también sobre esos organismos internacionales. ¿Y cómo queda y bueno, Milei, la persona que estás diciendo que tiene un carisma extraño? Sí, Milei tiene un carisma extraño porque a pesar de ser un político bastante popular,
es un carisma. Quizá que si los comparas con otros grandes líderes en Latinoamérica, ves que Milei es ciertamente tímido. Es No una es Perón. persona. Claramente no es Perón, pero tiene cosas de peronista. ¡Ey! Por supuesto. ¡Ey! Está diciendo Quizá que no en Milei su es política peronista. económica, Ey, 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 ey. pero bueno, No lo digas muy alto porque... conversalo con cualquier persona argentina. O sea, No, el peronismo no es solo... le puedo escribir a Victoria Villarroel. Ah, bueno, pero Epa, no, que en algún momento se perfiló la vicepresidenta Villarroel como quizá una alternativa para el peronismo futuro. Pero eso es lo que voy. O sea, el peronismo no es solo un movimiento político, también es una manifestación cultural que ha sido muy influyente dentro de la historia argentina. Yo creo que Milei también, bueno, como lo hizo en su campaña, se tuvo que traer a mucha gente del peronismo, o incluso Scioli, como... ¿no? Sí, claro, Él en estaba en algún el momento gobierno- candidato. En Él un fue puesto candidato. de turismo. Él Fue fue candidato candidato contra presidencial del kirchnerismo Claro. contra Macri en Sí, sí, sí. 2015. Sí, sí, sí. Y forma parte del gobierno de Milei. Y ojo, mucha de la crítica que también ocurre contra Milei es por cosas como esa, que no necesariamente significan el peronismo está influyendo sobre Milei, sino que demuestran que la Libertad Avanza, el partido político de Milei, no es un partido realmente preparado para el gobierno en su totalidad. No quiero decir con esto que es que han hecho un mal trabajo en el gobierno, creo que han hecho un trabajo pues, bastante bueno, pero sí es cierto que demuestras que no tienes los suficientes cuadros para ocupar esas posiciones de confianza, que de alguna forma te toca dejar a los funcionarios que están allí, a pesar que vengan de la administración anterior y que la administración anterior es pues, en ideología totalmente opuesta a lo tuyo, pero demuestra un poco que no tienes esa capacidad completa para gobernar y dependes de otros Pero ¿por qué factores. dices...? Porque quiero volver a lo que... Porque me parece eso interesante. Lo que tú dices es que Milei tiene cosas de peronista. Siento que el peronismo también como fenómeno, vamos a llamarlo estético. Hay una retórica, hay una retórica peronista que es sumamente populista, que es también popular, populista y popular no es lo mismo, que conecta mucho con la cultura o con la sociedad argentina a través de quizá ciertas expresiones, de hablar fuerte, de no medirse con las palabras, de insultar, utilizar groserías o lo que sea, y creo que conecta con ese peronismo estético que me parece que influencia mucho las bases de la propia sociedad argentina. Claro, un poco de populismo... Bueno, pero eso no es... Bueno, es peronismo en este caso porque es Argentina, pero eso no es ajeno a cualquier político exitoso. Yo creo que muchos políticos exitosos eventualmente tienen que recurrir a ello, ¿no? Sí, pero en la Argentina eso era más propio del peronismo y Milei no como, repito, para nada en sus políticas, pero así en su narrativa, en su retórica, en su visión del mundo y la Argentina, tiene cosas de peronismo. Igual yo me sorprendí fue cuando yo me enteré que los peronistas eran... Que una de las cosas que... Yo me puse a investigar un poco de historia argentina y... Porque no sabía tanto del tema. Cuando me entero que hay peronismo, claro, peronismo de derecha, ¿no? Sí, es hubo que peronismo. es un El fenómeno fenómeno. es un fenómeno muy extraño porque, es más, la persecución en contra de las montoneras y todo, que eran grupos terroristas, pero empieza con el peronismo, o sea, empieza con Perón, con Isabela de Perón, con Isabelita, ya hace la AAA y todo este tema, unos peronistas de derecha le cayeron a otros peronistas de izquierda, es una locura. Y tú dices, bueno, y Menem era peronista también, que me introdujo algunas... Que Milei en muchas cosas Bueno, creo que es su presidente favorito. lo alaba, sí. Incluso tiene la misma patilla. Ujú. Fíjate tú. Entonces, claro, es un momento muy... Es raro, es difícil de meter ideológicamente, aunque siempre ha sido muy estatista. Yo creo que eso sí ha sido, con excepción de Menem tal vez, una constante durante todo el peronismo, y evidentemente Milei es una alternativa ideológica al peronismo, es un liberal, ¿no? En ese sentido. Yo me quedaría con que la influencia internacional que ha tenido Milei es un balance positivo para el mundo. Quisiera decir realmente un balance positivo para las ideas libertarias, para el liberalismo, porque ha puesto a hablar a la gente de cosas que antes quizá no estaban sobre la mesa. Ha hecho entender de que el gobierno no tiene por qué crecer tanto, de que lo positivo, lo ideal es que el gobierno pueda decrecer, que el gasto público pueda decrecer, que el gasto esté controlado. Son cosas que ahora forman parte de la narrativa. Bueno, lo recordamos con este super viral video en el que sale Milei con un mapa de los ministerios y empieza... Afuera. Exacto. Claro, Entonces, a pesar de que no confío en que esto se traduzca necesariamente en un cambio en las políticas públicas en todos los países, por lo menos sí lo ponen en un plano narrativo.
Eso es en Latinoamérica. En Latinoamérica, dentro de Latinoamérica, van a haber influencias de Milei en las próximas elecciones. Sí, O sea, en otros candidatos. seguro que los candidatos van a empezar a intentar parecerse un poco a Milei, sí, vamos a decir que los problemas tienen que ver con que el Estado es muy grande, con que estamos gastando mucho, que tenemos que bajar impuestos. Claro, la duda ahí sí va a ser exitosa. Recordemos, Argentina también es muy... O sea, Argentina es, con la excepción de Venezuela, la economía de Argentina siempre ha sido cíclicamente, crónicamente un desastre. Sí, y tocó fondo, Y y tocó creo fondo. que eso es lo que... Y eso es lo que lo ayuda, ¿no? Exacto, Tal vez no lo hay posiciona. hay otras economías que no están, tal vez que tengan problemas con un Estado muy grande, pero no están en ese nivel. Tal vez ese discurso no compre tanto. Pero sí me parece, sí, va a ser inevitable que hayan políticos que sigan ese estilo, ¿no? O por lo menos no está mal, porque en Latinoamérica no ha habido una gran alternativa, no solo liberal. Yo creo que no había ni alternativas liberales ni conservadoras bien establecidas en Latinoamérica. Sí, bueno, y venimos de vivir esto que se llama este fenómeno de la ola rosa, toda Sí. Latinoamérica gobernada por gobiernos de izquierda, centroizquierda, socialistas o socialdemócratas. Bueno, eso es otra cosa, porque Milei es el único presidente, bueno, no es el único, también estaba Para hablar de Novoa. la calle Pou también. Que, bueno, le queda poco. Ya le queda poco. Pero sí, eras uno de los pocos presidentes de derecha en Latinoamérica, un contexto que no era muy favorable. Totalmente. Y algo que sí me preocupa sobre Milei en el futuro es su proyección política, porque tal como muchas críticas que hice durante la campaña, creo que la parte que más me preocupa de Milei es las alianzas que tuvo que hacer para llegar al poder. Hay mucha gente que forma parte de su coalición que no está allí por las ideas liberales, que no está allí porque cree que el Estado es muy grande, que está allí quizá por temas más culturales. Entonces empezamos a ver cómo hay una clara diferencia entre los valores que supuestamente Milei enarbola, el liberalismo y demás, con una agenda que socialmente es mucho más conservadora y económicamente puede también representar un giro hacia el conservadurismo, más al estilo trumpista, que es socialmente conservador y ahora está transformando al conservadurismo, al Partido Republicano de la derecha, en económicamente... Hermano, no quiero llamarlo conservadores, pero económicamente restriccionistas, que no es lo que Milei es. Pero tú estás vendiéndome a Milei, hermano. Ya soy de Milei, no tienes que volverlo a vender. Sí, pero vamos a ver Imagínate, quién empuja ahora el no, poder bueno, y eso. Milei ahora va a ser conservador. No, bueno, es una locura ya. Hay que cerrar el estadio. No, pero a mí me parece que es que, bueno, primero él personalmente siempre va a ser, o sea, ideológicamente es liberal, es libertario, como quieran llamarlo, ¿no? Habrán ahí se caerán a golpes la definición específica, la escuela específica, pero claramente lo es. Pero también parece que tú tienes que hacer al final del día una coalición para tener una coalición que pueda gobernar, no puede ser, tiene que ser heterogénea hasta cierto punto. O sea, no totalmente, pero sí tienen que haber intereses diversos, tienen que haber diferentes maneras de ver algunos temas, porque si no, no vas a tener suficientes números para ganar una elección o ganar un congreso. Para que tú tengas un partido que sea casi que unificado o una coalición, un movimiento que sea muy ideológicamente homogéneo y que tenga mayoría de los votos es muy, muy difícil. Y si me preguntas es medio imposible, o sea, para llegar a esos números tienes que ser, o sea, hay algo raro que está pasando. Claro, pero si vamos a vender a Argentina como la revolución liberal, como las ideas nuevas, como las cosas que nunca Pero se han es que en intentado, al general- mismo tiempo que estas mismas personas están ayudándose de todo este discurso para subir al poder y que probablemente en el futuro desechen todo lo que Milei ha construido. No, pero no, entonces, hay pero no crítica. necesariamente. O sea, yo creo que los pilares de Milei no van a ser abandonados, por lo menos por su partido. Si pueden ser abandonados, si pierden. O sea, yo creo que el principal riesgo no es ese. Yo creo que el principal riesgo es que dentro de... Porque su mandato son 4 años, ¿no? Que el año que viene o dentro de 2 años haya algo financieramente. O sea, que al final pueden pasar cosas en la economía que uno no puede predecir, porque la economía tú no la puedes predecir con exactitud todo. Puede haber una pequeña crisis o algo que pueda afectar un poco el crecimiento de Argentina. Eso le puede pegar a Milei. O sea... Claramente la principal amenaza que él va a tener es que tal vez si en 2 años, en 3 años hay algo que económicamente hiera a Argentina o hiera la tasa de crecimiento de Argentina, eso es lo que lo va a afectar políticamente. Claro. Y eso es lo que va a afectar, más peor aún, no solamente su índice de popularidad, sino sus fundamentos, el apoyo de los argentinos a sus fundamentos en la política económica. Yo no creo que la política económica, incluso si sus aliados, no sé quién sería sus aliados, van a abandonar esos fundamentos de política económica porque eso fue su mensaje, normalmente, el de Milei. Sí.
Y yo creo que lo ha hecho efectivamente. Si tú haces tus encuestas, no, habrá que hacerlas, pero dentro de Argentina, estos temas que Milei tal vez decía hace 10 años que nadie le importa, o sea, nadie lo aprobaba, ahora la gente, mucha más gente lo ve con buenos ojos. Entonces, yo no veo eso con un gran riesgo. Evidentemente van a haber personas que son conservadoras en su coalición, pero es porque sencillamente es lo que tú tienes que hacer para gobernar. Claro, por supuesto. Pero con lo que quiero cerrar es esto. El gran problema es que esa proyección a futuro es un argumento válido. A ver, lo de la coalición es un argumento válido para la actualidad, para enfrentarte a un periodo electoral. Pero si tú quieres realmente participar en el juego político y quieres proyectarte a futuro y quieres que Argentina se convierta en un país cercano a tus ideas liberales, a ti debería preocuparte que te estás juntando por lo menos con gente en el ámbito internacional que comparten cosas muy limitadas contigo, a veces solo comparten el hecho de oponerse a la izquierda. Y lo que digo es que quizá el peligro que tiene el legado de Milei ni siquiera es que la izquierda vuelva al poder, sino que las propias personas que están llegando al poder junto con él sean personas que terminen más al estilo Trump, que no es para nada, incluso en las palabras del propio Milei, no es para nada liberal, y que traicionen esas propias ideas para imponer no solamente una agenda socialmente conservadora, que ya con Milei pueden acordarla, sino también una agenda económica mucho más restriccionista. Ahí voy yo ahí voy yo con la diferencia, porque hay mucha gente que dice ese tema, ¿no? Por ejemplo, cómo Milei y Trump, o sea, cómo Milei le puede gustar a Trump cuando económicamente no son lo mismo, ¿no? O sea, Trump económicamente no es un liberal, es conservador, Milei no. Bueno, pero es porque, y aquí, de una manera bastante paradójica, se muestra que, aunque Milei ideológicamente es liberal, yo creo que a nivel de instinto, o incluso de manera de la lectura de la política nacional e internacional, tiene una vena conservadora. ¿Por qué? Porque sabe cuál es el contexto de cada país. Sí, por supuesto. Y evidentemente en Argentina, tú puedes fácilmente decir a la gente, ¿cómo puedes decir que Trump, que le gustan los aranceles, que Milei? Tú puedes fácilmente decirlo. ¿Por qué? Porque Milei dice, mira, con el contexto estadounidense, yo considero que Trump es la mejor opción, eso es lo que considera Milei. Para el contexto argentino, esta es la mejor opción. Tú puedes fácilmente decir eso, a pesar de que tus propuestas ideológicas son diferentes, porque te están atacando problemas diferentes. Yo no veo que Milei sea contradictorio cuando es amigo de Trump o va para allá para Trump, porque dice, necesito que Argentina esté bien posicionada a nivel internacional. No me parece tampoco que la gente dentro de su partido va a copiarse de las políticas económicas de Trump, por ejemplo, en temas de aranceles, porque también saben cuál es el contexto argentino. O sea, también hay un factor local muy importante. O sea, los aranceles por mucho tiempo, claro, que esa ha sido la bandera peronista. Entonces también está ese factor. Y yo creo que en ese sentido, la labor de Milei durante su campaña electoral y durante su presidencia ha fortalecido, por lo menos dentro de la gente que lo apoya, esas ideas como muy fundamentales. Es que lo he dicho, muy fundamentales. Que aquí no se negocia el déficit tiene que ser cero. Y ha defendido a cabalidad todas esas ideas de libertad económica. Veo complicado que, bueno, porque es que tengo algunas personas que escuchan mucho cuestiones estadounidenses, cambien 180 grados esas políticas. Ojo. No lo veo por lo menos al mediano plazo. O sea, tal vez a largo plazo cualquier cosa puede pasar. Al final del día, por alguna razón, en Argentina esto ha sido popular. Claro, pero esa tensión se va a terminar resolviendo de alguna forma. A mí me encantaría que fuese un cambio cultural dentro de la cultura política en Argentina, donde las personas sean mucho más abiertas al libre mercado, y al final todo esto se quede como preocupaciones de una coalición accidental para una elección particular, en vez de una tensión en vez de una tensión que se resuelve del lado, vamos a apoyarnos por estas circunstancias económicas del momento para llegar con un mensaje político al poder, y cuando lleguemos al poder nos olvidamos de las circunstancias de crisis y nos olvidamos de la austeridad. Pero ¿quiénes son esas personas específicamente? Mira, yo te voy a soltar una perla. Lo que mucha gente dice que va a ser el próximo candidato y vicepresidente de Milei, Agustín Laje. Laje, conservador en todo, ¿no? Sí. Ni siquiera... ¿Sabes? Que está esta frase popular de, no, yo soy socialmente conservador y económicamente liberal. Es conservador en todo. Y ese es el tipo de tensiones que yo creo que existen dentro del gobierno de Milei y se van a resolver de alguna forma. Pero es difícil. Porque es que toda la promesa toda la imagen de Milei, obviamente él siempre ha jugado el tema cultural, pero toda la imagen de Milei es en lo económico. O sea, absolutamente todos los puntos de popularidad que puede tener Javier Milei ahorita
además de porque es histriónico y da un poco de risa y todo el tema, es la economía. Y específicamente, y él ha sido muy explícito en que sea una economía liberal en Argentina. Recordamos, ha sido 50 y pico años de peronismo, todo el mundo sabe que falló. Yo no veo tan fácil que, no sé, ni siquiera Pero sé si la... te pregunto, si dime. las circunstancias mejoran Sí. y ya no hay crisis y ya no hay un peligro inminente de hiperinflación, Pero ¿no es que cambiarían un ¿cuánto poco los tiempo se intereses? van a tardar? Pero ¿cuánto tiempo se tiene que tardar para que mejore lo suficiente? O sea, estás hablando Bueno, pero cuando estás eso hablando de ocurra. 60 años de... No, 60 años exagerado. En algún momento va a ocurrir, yo creo que No, ocurre muy está hablando, pronto para hablando de Argentina. 60 años de peronismo, de política económica relativamente peronista, que ha generado muchísimos problemas dentro de la economía argentina. ¿Tú crees que en 3 años entonces ahora va a salir el mismo partido de Milei diciendo no, y ahora vamos a meter aranceles? Además Esa de es mi que... pregunta, o sea, cuando ya Además no de que, haya una ojo, necesidad de reformar es que la eso- economía, sino eso- que la economía esté reformada, no va a Pero es cambiar. que cuando la economía va a estar reformada, la economía para que esté reformada, para que tú llegues a esos niveles, falta mucho tiempo. O sea, para que tú vengas, tú no puedes deshacer 60 y pico años de gobiernos de regulaciones en 3 años. Eso no tiene Quizás lo sentido. puedes hacer en 2 periodos, que es lo que me apunta. En 8 años. Pero ahí es donde yo voy. Yo no creo... Después de Milei, Es que ese es su ¿quiénes bandera. están llegando Es que al poder? ese es el tema, que esa es su bandera. O sea, la bandera del movimiento de Milei siempre ha sido la libertad económica, o movimientos a nivel económico libertarios o liberales. No va... Si pueden cambiar, como todos los partidos políticos pueden cambiar de ideología. Pero los cambios de ideología son muy lentos, no son tan rápidos. Incluso dentro del mismo partido republicano, la gente dirá, Trump fue de la nada, 2016, 2012 tenías a Romney, 2016 tenías a Trump. Esa tradición tiene muchos tiempos. Incluso tú te vas al mismo 2012, habían alternativas a Romney que seguían alguna retórica así. En el 92 Pat Buchanan mantiene eso. Es más, tú puedes decir que Nixon era así, tú puedes decir que Eisenhower era así, tú puedes decir que un vainero de presidentes republicanos eran de esa tradición, Sí. de la tradición de Trump, honestamente, sin el lenguaje, pero la tradición proteccionista de aranceles en el siglo XIX del Partido Republicano era proteccionista 100%, ese siempre fue, con algunas excepciones, su mandato. En inmigración, nunca eran favorables a la inmigración, porque en esa época los demócratas buscaban los votos inmigrantes con los irlandeses y todo el tema. Eso siempre ha sido una tradición existente dentro de ese movimiento. El movimiento de Javier Milei, específicamente de Javier Milei, no tiene esa tradición, porque la tradición es completamente al contrario. Entonces, Pero, si llega pero a pasar... los partidos en Estados Unidos son coaliciones de intereses también. O sea, solo hay dos Claro. partidos, no tienes para dónde elegir. En Argentina tú puedes elegir con quién te alías y puedes elegir qué tipo de proyecto haces. Lo que yo creo espero que- que pase es que sea un proyecto auténticamente liberal que elimine esta tensión del lado de que la gente entienda que lo positivo es tener una economía de mercado no solamente en crisis, sino también en tiempos de normalidad, y que al final todo esto sea una preocupación mía. Pero la preocupación está allí porque la tensión existe. Claro, pero es que las tensiones en política siempre van a existir y en coaliciones siempre van a haber intereses opuestos. O sea, es normal. Me parece que es un poco como que tal vez no lo veo tan viable en el corto y mediano plazo. En el largo plazo puede pasar cualquier cosa. Pero en el corto y mediano plazo no lo veo posible mientras Javier Milei sea popular. Si Javier Milei deja de ser popular, ahí pasa muchas cosas. El punto es, hermano, que incluso si pasa está bien. Imagínate que todos sean conservadores. No, eso es increíble. Una belleza. No va a pasar, hermano. Increíble, sería una belleza. Mientras estemos por acá. No, bueno, imagínate tú. Pero bueno, eso ha sido todo. Javier Milei, un año en Argentina. Muchas gracias a todos por ver este episodio de Politicast. Estamos en contacto. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego.